Yo a veces amanecía en lugares donde ni siquiera sabía cómo había llegado. No podía dormir por las noches, todo el tiempo sentía demonios tocando mi cuerpo. Cuando mi mamá tenía 5 meses de embarazo, mi papá la abandonó, se fue con otra mujer. Eh, Ella me tenía a mí en el vientre y a mi hermana que tenía 1 año. Ella comenzó a trabajar para nosotros y hacía la función de padre y de madre. Cuando yo tenía 5 años, ella conoció a otra persona y decidió casarse. Pasando el tiempo, cuando yo tenía de 8 a 10 años, él comenzó a tocarme de manera inadecuada. Yo no entendía por qué lo hacía, pero tampoco le dije a mi mamá. Yo pensaba, él es su esposo. Entonces no quería destruir lo que ellos tenían. Un día, él me puso contra la cama y se puso arriba de mí. Ese día yo sentí mucho miedo y también asco. Fue ese día que yo le dije, le voy a decir todo a mi mamá. Pero él me dijo, tu mamá no te va a creer. Yo salí de donde estábamos y bueno, más adelante tomé la decisión de contárselo a mi mamá cuando él no estaba. Mi mamá me apoyó mucho en esa situación y ella lo dejó. A mí me marcó mucho eso en la infancia porque yo me culpaba porque mi mamá lo hubiera dejado. Y yo no tenía papá. Entonces yo esperaba que él me viera como una hija. Pero él no me veía así. Y estaba mi hermana, que era 1 año más grande, pero a ella sí la veía como una hija. A mí no. Entonces también llegaba a culparme yo porque pensaba, yo no tengo papá, pero ya dejé también a mi hermana sin un papá, porque mi mamá lo dejó. Yo recuerdo que tenía tanta tristeza que comencé a cortarme los brazos. Y lo que yo me cortaba era evidente porque me cortaba casi todo el brazo. Mi mamá a veces veía y ella me preguntaba que por qué lo hacía. Y solo le decía que a mí me gustaba hacerlo porque tenía una buena sensación. Yo recuerdo que ella escondía las tijeras, escondía navajas, escondía cuchillos. Ella lo que hizo en este tiempo fue recurrir a brujos. Ella tenía personas conocidas que practicaban brujería y de hecho dejó también que lo practicaran adentro de la casa. Le decían las cosas que tenía que hacer, cómo las tenía que hacer y ella hacía todo al pie de la letra porque ella creía que eso me iba a ayudar para poder estar mejor. A raíz de eso comenzaron tormentos espirituales. Yo no podía dormir por las noches, todo el tiempo. Tal vez no puedo expresarlo bien, pero yo sentía demonios tocando mi cuerpo. Dice mi mamá que yo me despertaba gritando y a veces ella incluso iba a dormirse conmigo, pero a mí ya me daba miedo volver a dormir. Además, también empecé a fumar marihuana. Todo esto generó un entorno de destrucción en mi familia, porque la niña que estaba tan agradecida con su mamá ya no estaba. Yo no me preocupaba más. Yo a veces amanecía en lugares donde ni siquiera sabía cómo había llegado. No me gustaba estar de esa forma, pero esa era la vida que yo tenía y la vida que yo llevaba. Pasando un tiempo, mi mamá me hizo una invitación para ir a la Iglesia Universal. Yo la rechacé muchas veces, hasta que por fin un día la acepté y fui con ella. Ese primer día que yo estuve en la iglesia, no puse atención a la palabra, no puse atención a las oraciones, pero hubo algo que yo vi. Cuando estaban en la parte de la búsqueda del Espíritu Santo, yo me pregunté, ¿ellos realmente tienen paz? Yo vi cómo las personas alababan a Dios. Y yo no podía hacer en ese momento lo mismo porque yo no conocía de Dios. Pero yo veía en sus rostros paz y felicidad. Y yo quedé con eso.
yo pensé, yo también quiero sentirme así. Yo me acuerdo que hice una oración en el altar y yo le dije a Dios que no lo conocía, pero que si Él realmente podía cambiar mi vida, yo ahí estaba y que iba a perseverar, que yo iba a hacer mi parte para que Él hiciera la suya y que yo a partir de ese momento creía. La verdad es que yo por algunos meses fui todos los días a la iglesia. Empecé a hacer propósitos y yo recuerdo que viví una etapa muy difícil que es la desintoxicación. Yo todo el tiempo estaba enojada, me dolía la cabeza y algo muy característico es que pasaba días sin comer porque ya no me estaba drogando. Me sentía muy débil de mi cuerpo y muchas veces sentía desesperación, pero todas esas veces yo me ponía de rodillas y oraba a Dios. Si tú realmente vas a cambiar mi vida, tú me vas a dar las fuerzas que yo no tengo para dejar lo que tengo que dejar. Entonces, ese fue el primer paso, dejar el vicio que era algo físico, pero había heridas adentro de mi alma. Yo comencé a hablarlas con Dios. Yo me arrepentí sinceramente de todas las cosas que había hecho. Examiné mi vida desde el principio hasta ese momento y hablé con Dios de todo lo que había. No dejé nada adentro de mi alma. Yo escuché hablar de la hoguera santa, que es una transformación de vida. Y sobre todo que la respuesta que nosotros necesitamos viene del altar. Entonces yo decido participar en la primera con toda mi fe. Es ahí donde me doy cuenta que Dios realmente responde y que la respuesta viene del altar. Cuando yo escucho hablar del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es esa fuente de vida, es la salvación que Dios te da para que tengas vida eterna, entonces entendí cuál era el propósito. Todo lo que no había tenido sentido antes pasó a tener sentido ahora. Yo quería recibir el Espíritu Santo. Yo leía la palabra, porque yo sabía que era a través de ella que Dios iba a hablar conmigo. Yo comencé a sacrificar mi propia voluntad, dejando todas las cosas que sabía que me apartaban de Dios, que a Él no le agradaban, y comencé a llenarme de todo lo que Dios nos da. Entonces, yo entregué para Dios ese corazón lastimado que tenía, ese corazón que había estado lleno de tristeza por toda su vida. Ese corazón que se había llenado de culpa, que se había llenado de pensamientos negativos. Yo hablé con Dios y le dije que todo lo que yo tenía en mi vida era mi corazón, lo que hasta ese momento me había mantenido como yo había vivido, pero que yo se lo daba a Él y que no quería que lo cambiara, que solamente modificara algunas cosas. Yo quería que lo hiciera nuevo, para que yo pudiera tener realmente una vida nueva y se cumpliera lo que está escrito en su palabra, que Él hace todo nuevo. Y fue realmente como aconteció. Dios colocó un gozo adentro de mi alma que yo jamás antes tuve. Y yo recuerdo que desde ese día hasta hoy, ese gozo jamás terminó. A pesar de que yo viviera luchas, tempestades o cualquier tipo de situación, ese gozo que había adentro de mi alma ya no cambiaba por nada. Y todo el vacío que yo había sentido antes, la falta que tenía de aceptación por parte de otras personas, incluso de mí misma, ya no existía más porque sabía que había sido aceptada por Dios y Él había llenado todo el vacío que estaba dentro de mi alma. Hoy no queda nada de todo lo que yo viví, de todo lo que yo pasé. Yo ahora actualmente tengo un negocio que es de comida inclinado a mariscos. La verdad nunca pensé que yo iba a lograr algo así, pero Dios me dio la visión para hacerlo. Es un negocio muy bendecido. Al día de hoy nunca más volví a cortarme, no tengo ningún vicio. Yo estoy sanada, estoy liberada de tormentos espirituales. La relación en mi familia es muy buena. De hecho, todos están en la iglesia. Todo lo que ha acontecido conmigo interiormente es algo que yo no hubiera podido hacer sola y que humanamente nadie hubiera podido ayudarme. Entonces agradezco mucho a Dios porque sé que de otra manera hoy no sé dónde estaría. Esta es la semana de la decisión en la hoguera santa rumbo al Monte Sión.
Participe este domingo 26 de julio a las 7:30 de la mañana y especialmente a las 10 de la mañana. Escanee el código QR para localizar la Universal más cercana a usted.